30 años. 30 años oliendo a esto. A lejía, a cloro, a amoníaco. Es un olor que se te mete por la nariz, sí, pero se te mete más adentro. Se te mete en la piel, se te mete en el pelo. Llegas a casa, te bañas, te tallas con jabón de olor y sigues oliendo a cloro. Es el olor de la limpieza ajena, el olor de la invisibilidad, el olor de mis rodillas. Porque yo he pasado 30 años de mi vida de rodillas, limpiando los pecados y la suciedad de casas que no eran la mía. Casas de mármol, frías como un panteón. Casas donde yo era un fantasma con un trapo en la mano. 30 años, de sol a sol, de rodillas. ¿Para qué? Para que ella, mi Valeria, mi luz, mi única hija, no tuviera que oler a esto. Para que sus manos no se agrietaran con la lejía, sino que olieran a perfume caro, de ese que viene en frascos de cristal. Para que su espalda no se doblara sobre un suelo ajeno, sino que se irguiera en una oficina, con un título universitario colgado en la pared. Y lo logré. Vaya que sí lo logré. Mi hija, mi Valeria, se convirtió en una dama, en una lady, como dicen aquí, con su traje elegante, su inglés perfecto sin acento, su coche de lujo y su boda de cuento de hadas. Y en esa boda que yo pagué con 30 años de mis rodillas, en esa boda, mi hija, mi propia sangre, me miró con vergüenza, me miró como la miraban mis patronas, y me dijo esa frase que terminó de romper lo poco que quedaba de mi corazón. Mamá, por favor, no hagas una escena. Las sirvientas comen afuera. Sirvienta. Esa palabra. La palabra de la que intenté salvarla toda mi vida. Y ella me la escupió en la cara. En el día de su mayor triunfo, que fue también el día de mi mayor derrota. Mi vida no siempre olió a cloro. Hubo un tiempo, hace mucho, en un país que ya casi no reconozco en mi memoria, en que mi vida olía a tierra mojada, a café recién colado, a humo de leña, a los jazmines que trepaban por la pared de adobe de nuestra casita en Nicaragua. Yo era joven. Y fui feliz. Lo fui, de verdad. Estaba casada con un hombre bueno, Mateo, un hombre trabajador, que se reía con los ojos. Teníamos poco, casi nada, pero nos teníamos el uno al otro. Y la vida, aunque dura, era sencilla. Él trabajaba en el campo, yo cosía ropa ajena. Y entonces llegó ella, mi Valeria, mi luz. Desde que nació supe que era diferente. Tenía una chispa, una inteligencia que brillaba en sus ojos oscuros. Aprendió así a hablar rápido. Hacía preguntas que nos dejaban callados. Preguntas de grande. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Mamá, ¿por qué el patrón vive en esa casa tan grande y nosotros en esta tan chiquita? Yo me reía nerviosa. Porque así es la vida, mija. Pero ella no se conformaba. Pues no es justo, mamá. Y yo cuando sea grande voy a tener una casa grande. Mateo la adoraba. Esta niña va a volar lejos, Emilia, me decía por las noches, mientras la veíamos dormir. Esta niña no es para este pueblo. Tiene alas. Y yo le creía. Yo veía sus alas. Veía su inteligencia. Veía su ambición, que ya desde chiquita era clara como el agua. Pero entonces, la vida, que es tan perra a veces, nos dio el primer golpe. Mateo enfermó. Una fiebre mala que le entró por el agua sucia del río crecido. El curandero del pueblo no pudo hacer nada. Los médicos de la ciudad costaban un dinero que no teníamos. Y se me fue en una noche, sudando, delirando, llamándome por mi nombre. Me quedé sola con una niña de 5 años que tenía alas y con un mundo que se nos caía a pedazos. La pobreza, cuando eres viuda, se vuelve feroz. Se vuelve una bestia que te muerde los talones cada día. La costura ya no alcanzaba. Empecé a lavar ropa en el río para las señoras ricas del pueblo. Empecé a sentir el ardor del jabón barato en mis manos.
Empecé a sentir el dolor de espalda de estar agachada horas y horas bajo el sol. Y veía a Valeria. La veía crecer. La veía ir a la escuela del pueblo. Esa escuela de un solo salón, donde la maestra apenas si sabía leer ella misma. Y veía cómo sus alas empezaban a encogerse. Una tarde volvió de la escuela llorando. «¿Qué te pasa, mija?» «Me pegaron, mamá. La maestra me pegó con una regla en las manos». «¿Pero por qué? ¿Qué hiciste?» Porque le pregunté por qué 2 más 2 siempre eran 4. Le pregunté si en otro lugar, quizás en la luna, podían ser 5. Y me dijo que no fuera insolente, que callara y copiara. Esa noche tomé la decisión. Mi hija no iba a crecer en un mundo donde preguntar era un pecado. Mi hija no iba a dejar que le rompieran las alas con una regla. Mi hija iba a volar, aunque yo tuviera que cortarme las mías para darle impulso. Empecé a oír las historias del norte, de Estados Unidos. Un lugar donde, decían, el trabajo era duro, pero la paga era justa. Un lugar donde los hijos de los pobres podían ir a la universidad. Donde una niña lista como mi Valeria podía ser alguien. Empecé a pasahorrar, centavo a centavo. Dejé de comer yo para guardar un poco más. Vendí lo poco que Mateo me había dejado, el machete, su radio viejo, y reuní lo justo para el coyote. La despedida. Es un dolor que todavía hoy, 60 años después, no puedo describir. Dejar a mi niña, a mi pedacito de vida, dejarla con mi madre, que ya estaba vieja, abrazarla en la terminal de autobuses de Managua, con el corazón hecho pedazos. «Pórtate bien, mi amor. Hazle caso a la abuela. Mamá va a ir a trabajar muy duro. Y te voy a mandar a buscar. Te lo prometo. Te prometo que un día tú y yo vamos a tener esa casa grande. Y tú vas a ser doctora o abogada, lo que tú quieras ser». Ella lloró. «No te vayas, mami. No me dejes. Es por ti, mi vida. Es para que tus alas puedan crecer». Crucé desiertos, ríos, miedos. Llegué a este país, a Houston, con lo puesto y una sola foto de mi Valeria en el bolsillo del delantal. No conocía a nadie. No hablaba una palabra de inglés. Era nadie. Una sombra. Y encontré trabajo. El único trabajo que hay para las sombras como yo. Limpiando casas. La primera casa que limpié, nunca la olvidaré. Era un palacio. De una señora rubia, alta, que me miraba como si yo fuera un bicho. Me dio un balde, un trapo y una botella de un líquido azul que olía a químico puro. Cloro. Lejía. Y me señaló el suelo. Un suelo inmenso, de mármol blanco. «Clean», me dijo. La única palabra que entendí. Y ese día, por primera vez, me arrodillé. Me arrodillé sobre ese suelo frío. Y mientras frotaba, mientras sentía el ardor del cloro en mis manos, no lloré de humillación. Lloré de rabia, de determinación. «Está bien», le dije al suelo. «Está bien. Tú ganas hoy. Pero cada centavo que me paguen por esto, cada gota de mi sudor, es un ladrillo para la casa de mi hija. Es un libro para su escuela. Puedes quedarte con mis rodillas, pero no te quedarás con su futuro». Ese fue el contrato que hice. Un contrato firmado en silencio con el destino. Mi dignidad, a cambio de su educación. Mi cuerpo, a cambio de sus alas. Y así pasaron los años. 30 años. Mi vida se convirtió en una rutina de baldes y rodillas. De casa en casa. De patrona en patrona. Algunas eran amables. Me daban la ropa vieja de sus hijos. Un plato de comida. Otras eran como Brenda. Frías. Exigentes. Me descontaban del sueldo si se me rompía un vaso. Me revisaban el bolso al salir. Me trataban como a una ladrona en potencia. Y yo aguantaba, callaba, sonreía. «Sí, señora. Gracias, señora». Cada cheque, cada billete, era sagrado. Iba al correo, hacía la cola y mandaba el dinero. A mi madre, para Valeria,
Para sus libros, sus uniformes, sus clases particulares. Hablaba con ella por teléfono. Una vez al mes. Llamadas caras que contaban los minutos. Oía su voz crecer, cambiar. Oía cómo su español se volvía más rápido, más listo. «Mami, saqué el primer lugar en la escuela». «Mami, la maestra dice que soy la más inteligente de la clase». Y yo lloraba de orgullo en esa cabina telefónica que olía a orines. «Sigue así, mija. Sigue así. Que por eso estoy aquí. Para eso son mis rodillas. Ahorré durante 10 años. 10 años de fregar suelos ajenos. 10 años de vivir en un cuartucho compartido con otras 4 mujeres. 10 años de comerme solo los restos que me daban en las casas para no gastar en comida. Y por fin pude traerla. Cuando la vi bajar del avión, ya no era mi niña. Era una señorita, de 15 años, alta, delgada, hermosa, con los mismos ojos brillantes pero ahora llenos de... otra cosa, de distancia. Me abrazó, sí, pero fue un abrazo rápido, tieso, como si le diera un poco de... asco o vergüenza. Yo olía a cloro. Acababa de salir del trabajo para ir a recogerla. Y ella olía a perfume de jovencita. No dije nada. Lo entendí, o quise entenderlo. Era la edad, era el viaje, era el mundo nuevo. Se vino a vivir conmigo, a mi cuartucho. Durmió en mi misma cama. Y allí empezaron los problemas. Ella veía mi pobreza, veía mi cansancio, veía cómo me trataban mis compañeras de cuarto. Y en sus ojos vi por primera vez la vergüenza. Vergüenza de mí. «Mamá, ¿cuándo vamos a tener nuestra casa grande?», me preguntó una noche. «Paciencia, mija. Para eso trabajamos». La metí en la escuela, en la high school, y trabajé el doble. Ya no solo de día. Conseguí otro trabajo, de noche, limpiando oficinas, edificios de cristal, vacíos, silenciosos. Mi vida era un túnel oscuro entre el cloro de las casas y el amoníaco de las oficinas. Apenas dormía, apenas comía. Todo era para ella. Para que tuviera la mejor ropa, los mejores libros, para que no se sintiera menos que las muchachas de aquí. Y ella era lista, muy lista. Aprendió inglés en 6 meses. Lo hablaba sin acento. Perfecto. Mejor que yo, que después de 30 años sigo hablando mocho. Sigo tropezándome con las palabras. Ella aprendió las costumbres de aquí. Aprendió a vestirse como ellas, a reírse como ellas, a pensar como ellas. Y empezó a alejarse de mí. Empezó a pedirme que no la recogiera en la escuela. «Yo me voy con mis amigas, mamá». Empezó a pedirme que no hablara en español delante de sus amigos americanos. «Me da pena, mamá. Hablan de ti». ¿Pena de mí? ¿Pena de la madre que se estaba matando por ella? Me lo tragué. Era el precio. Era el precio de la asimilación. El precio para que ella encajara. «Está bien, mija, como tú digas». Fue a la universidad. A una universidad cara, de esas que cuestan un ojo de la cara. Pedí préstamos. Me endeudé. Trabajé los domingos. Limpié baños extras. No me importaba. Mi hija iba a ser alguien. Iba a ser abogada. Valerie. Empezó a llamarse. Valerie Gómez. El Valeria le sonaba demasiado. A sirvienta. Supongo. Se graduó. Con honores. Fui a la ceremonia. Sola. Me senté en la última fila del auditorio inmenso, con mi vestido floreado, el único que tenía para las fiestas. La vi subir al escenario, con su toga y su birrete. La vi recibir su diploma, tan alta, tan elegante, tan americana. Y lloré. Lloré de orgullo, de un orgullo tan inmenso que sentí que el corazón me estallaba. Lo había logrado. Mi promesa estaba cumplida. Mi hija, la hija de la limpiadora analfabeta, era abogada. Y pensé, tonta de mí, que ahora todo sería diferente. Que ahora ella me cuidaría a mí.
que ahora tendríamos nuestra casa grande, que ahora, por fin, yo podría descansar mis rodillas. ¡Qué ingenua! ¡Qué tonta fui! Consiguió trabajo en un bufete de abogados muy importante, de esos con nombres en inglés largos y complicados. Empezó a ganar mucho dinero, se mudó a un apartamento de lujo, y yo seguí en mi cuartucho, seguí limpiando casas, porque las deudas de la universidad había que pagarlas, y porque ella me lo pidió. Mamá, no dejes de trabajar todavía. No quiero que piensen que soy una mantenida. Déjame establecerme primero. Y yo le creí. Seguí trabajando, seguí arrodillándome. Y entonces conoció a Jason, el hijo de su jefe, un muchacho rubio, de familia rica, de esas familias que han tenido dinero por generaciones. Se enamoraron. O eso dijo ella. Yo vi a un muchacho débil, con una sonrisa fácil y los ojos fríos de su padre. Pero ella estaba deslumbrada. Deslumbrada por el dinero, por el apellido, por la promesa de entrar, por fin, a ese mundo que ella tanto deseaba. Y se comprometieron. Y empezó el infierno. Mi infierno personal. La boda. Mi hija se graduó de abogada. Ese día yo debería haber sido la mujer más feliz del mundo. Y lo era. Por dentro, mi corazón era una fiesta. Fui a la ceremonia. Me senté en la última fila de ese auditorio inmenso, en la universidad que yo había pagado con mis rodillas. Me puse mi vestido floreado de ir a misa, el único bueno que tenía. Y cuando dijeron su nombre, Valerie Gómez, no Valeria, Valerie, sentí que el pecho me iba a estallar. Lloré en silencio, tapándome la boca con mi pañuelo, para no hacer ruido, para no avergonzarla. La vi caminar por ese escenario, tan alta, tan elegante, tan americana, con su toga negra y su birrete. Recibió su diploma, sonrió a los profesores, a sus amigos, buscó con la mirada. Pero no me buscó a mí, buscó a sus amigos. No importaba, yo estaba allí, yo la vi. Mi hija, la abogada, la hija de la limpiadora. Lo había logrado, mi promesa estaba cumplida, mi sacrificio había valido la pena. Después, en el jardín, con toda la gente celebrando, me acerqué, con timidez. Ella estaba con un grupo de muchachos y muchachas, todos rubios, todos riéndose con esos dientes perfectos. Mija, le dije tocándole el brazo. Ella se giró, y la vi. Vi el segundo de fastidio en sus ojos, de vergüenza, antes de que pudiera componer la cara. «Ah, mamá, ya te vi. Qué bueno que viniste». Me dio un beso rápido en la mejilla, un beso que no tocó mi piel. «Mira, te presento. Ella es mi madre». Dijo «mi madre», no, «mi mamá». Y lo dijo en inglés. «This is my mother». Sus amigos me sonrieron, con esa sonrisa educada, vacía, que yo conocía también. La sonrisa de mis patronas. La sonrisa que te dan cuando no te ven. «Nice to meet you», dijeron. Yo solo asentí. «Mucho gusto». Y me quedé allí, parada, con mi vestido floreado, oliendo a jabón zote, mientras ellos hablaban en ese inglés rápido, de cosas que yo no entendía. Me sentí fuera de lugar, sobraba. Mi hija, mi propia hija, me dio una copa de refresco. «Quédate por aquí, mamá. Ahora vuelvo. Tengo que saludar a un profesor». Y se fue. Y no volvió. Me fui de la fiesta de graduación de mi hija sola, en el autobús, sosteniendo el programa con su nombre impreso, Valerie Gómez, como si fuera un trofeo. Un trofeo que me había costado la mirada de mi hija. Pero el precio estaba pagado. O eso creía yo. Valeria, o Valerie, consiguió trabajo muy rápido. En un bufete de abogados grande, en el centro de la ciudad. De esos con oficinas en los pisos de arriba, con ventanas que miran al cielo. Empezó a ganar mucho dinero. Más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Se mudó de mi cuartucho, por supuesto.
a un apartamento de lujo, en un edificio con portero y alfombras en el pasillo. Yo seguí limpiando casas. ¿Por qué? Ya no tenía que pagar sus estudios, ya no tenía que mandar dinero. Pero, ¿qué más sabía hacer yo? Mis rodillas estaban gastadas, sí, mis manos, deformadas por la artritis. Pero eran lo único que yo tenía. Y además, ella me lo pidió. «Mamá, sigue trabajando por ahora», me dijo, una de las pocas veces que me llamó. «No quiero que piensen que te mantengo. Quiero establecerme primero, que vean que soy independiente. Independiente. Qué palabra tan curiosa. Independiente de mí, de sus raíces, de la mujer que le había dado todo. Pero yo, tonta de mí, le creí. O quise creerle. Claro que sí, mija. Tú no te preocupes por mí. Yo sigo trabajando. A mí me gusta. Me distrae. Mentira. Odiaba cada segundo. Odiaba el olor a cloro. Odiaba el dolor de mis rodillas. Pero si eso la hacía feliz a ella, si eso la ayudaba a encajar en su mundo nuevo, yo seguiría de rodillas. Rara vez la veía. Me llamaba a veces. Conversaciones cortas, rápidas. «¿Cómo estás, mamá? Qué bueno. Yo bien. Mucho trabajo. Sí, luego te llamo. Bye. Bye. Ni adiós, mamita. Ni Dios te bendiga. Bye». Y entonces, un día, me llamó, con una voz diferente, una voz que no le conocía, una voz nerviosa, emocionada. «Mamá, tengo que contarte algo». Sentí un brinco en el corazón. ¿Qué sería? «¿Qué pasa, mija? ¿Estás bien?» «Estoy mejor que bien, mamá. Me voy a casar». Casar, mi niña, mi Valeria. Sentí una alegría. «Ay, mija, qué bendición. ¿Con quién? ¿Es un buen hombre? ¿Te quiere?» «Se llama Jason, mamá. Es perfecto. Es abogado como yo. Trabaja en el bufete de su padre. Es una familia muy importante, mamá. Muy rica. Jason. Un nombre americano. Una familia importante. Rica». Sentí una pequeña punzada de miedo. Un miedo que no supe nombrar. «Ah, qué bueno, mija. Qué bueno. ¿Y él es bueno contigo?» «Es maravilloso, mamá. Me trata como a una reina. Tienes que conocerlo. Y a sus padres. Son gente de otro nivel, mamá. Tienes que... Bueno, ya hablaremos de eso. Estoy tan feliz». Colgó. Y yo me quedé con el teléfono en la mano. Feliz por ella, sí, pero con esa sensación fría en el estómago. Gente de otro nivel. ¿Y yo? ¿En qué nivel estaba yo? ¿La limpiadora? ¿La sirvienta? El primer encuentro con Jason fue educado. Él vino a mi pequeño apartamento. Valeria lo trajo. Vi cómo sus ojos azules y fríos recorrían mi cuarto. Mi sofá gastado, cubierto con una manta que yo misma había tejido. Mi altarcito con la Virgen de Guadalupe y la foto de Mateo. Vi la pequeña mueca de... ¿asco? ¿O era solo mi imaginación? Era alto, rubio, con una sonrisa perfecta que no llegaba a sus ojos. Me dio la mano. Una mano suave, sin callos. «Un placer conocerla, Emilia». En inglés. «Nice to meet you». Valeria tradujo nerviosa. «Dice que mucho gusto, mamá». «Igualmente joven», le dije. Se sentaron en el borde del sofá, como si tuvieran miedo de mancharse. Les ofrecí un café de olla. Valeria se apresuró a decir: «No, mamá, gracias. Ya tomamos un latte en Starbucks». Latte. Starbucks. Palabras de su nuevo mundo. Se quedaron 10 minutos. Hablaron del clima, del tráfico, y se fueron. Un gusto, Emilia. Cuando se fueron, el cuarto se sintió más pequeño, más pobre, y el olor a cloro, que yo intentaba tapar con incienso, parecía más fuerte que nunca. Y entonces llegó el día de conocer a los padres de él, a los consuegros. Valeria me llamó. Estaba histérica. «Mamá, el domingo vamos a cenar en casa de los padres de Jason, en su casa de campo. Y tú tienes que venir. Es importante». «Claro, mija.
Con mucho gusto. Pero, mamá. Su voz bajó. Se volvió suplicante. Por favor, te lo ruego. Tienes que tratar de encajar. ¿Encajar? ¿Qué quieres decir, mija? Pues, ya sabes, tu ropa. No te vayas a poner ese vestido de flores que usaste para mi graduación. Por favor, ponte algo simple, negro o beige, algo elegante. Y los zapatos, unos zapatos cerrados, bonitos. Y el pelo, arréglatelo. Y por favor, mamá, por lo que más quieras, no hables mucho, deja que yo hable. Y si te preguntan algo, contesta corto. En español, si quieres, yo traduzco. Pero no cuentes tus historias del rancho, ni nada de eso. ¿Entendido? Entendido. Tenía que ir, pero tenía que ir disfrazada de alguien que no era yo. Tenía que ir como una sombra muda. Asentí. Entendido, mija. No te preocupes. No te haré pasar vergüenza. Ese domingo fue una de las humillaciones más largas de mi vida. La casa. Dios mío, no era una casa. Era un palacio. Como esos que yo limpiaba en Beverly Hills, pero aún más grande. Con un jardín que parecía un campo de golf. Con fuentes. Con estatuas de mármol. Valeria y Jason nos recogieron. Ella me miró de arriba abajo cuando me subí al coche. Yo me había puesto un vestido negro, sencillo, que me prestó mi vecina doña Carmen. Me sentía disfrazada, incómoda. Llegamos. Los padres de Jason, el señor y la señora Thompson, nos recibieron en la puerta. Eran altos, rubios, elegantes, con esa elegancia fría que parece que nunca han sudado en su vida. Me dieron la mano, una mano rápida, fría. So nice to meet you, Emilia. Y me sonrieron. Esa sonrisa, la sonrisa de mis patronas, la que no llega a los ojos, la que te mide, te pesa y te descarta. En un segundo. Pasamos al salón, una habitación inmensa, llena de muebles antiguos, de cuadros oscuros. Nos sirvieron una bebida en copas de cristal finísimo. Yo no bebía, pero tomé una copa de agua. Me temblaba la mano. Tenía miedo de romperla. Y empezó el interrogatorio. Hablaban solo en inglés, un inglés rápido, de clase alta, que yo no entendía casi nada. Valeria traducía, o fingía traducir. «Mis padres están encantados de conocerte, mamá», decía, con una sonrisa tensa. «¿Y qué nos cuentas de tu familia en Nicaragua, es?», preguntó la señora Thompson, mirándome con una curiosidad de biólogo mirando un insecto. «De Guatemala, mamá», corrigió Valeria nerviosa. Yo era de Nicaragua, pero supongo que para ellos daba lo mismo. Y antes de que yo pudiera contestar, ella respondió por mí. Mi mamá viene de una familia muy trabajadora del campo, muy humilde, muy tradicional. «Ah, qué pintoresco», dijo el señor Thompson sin interés. Luego me preguntaron a mí. «¿Y usted, Emilia, a qué se dedica?» Vi el pánico en los ojos de Valeria. Vio la pregunta venir. «Mi mamá», se apresuró a decir ella, «está retirada. Es retired. Sí. Cuida de sus plantas. Y teje. Retirada. De los 30 años de fregar sus baños, de limpiar sus oficinas. Retirada. Qué palabra tan limpia, para esconder la verdad sucia de mis rodillas. Yo solo asentí. Sonreí. La sombra muda. La mamá retirada que teje. La cena fue una tortura. Nos sentamos en una mesa larguísima, con tantos cubiertos que no sabía cuál usar. Me fijaba en lo que hacía Valeria, intentando imitarla. La comida eran cosas pequeñas, raras, puestas en el centro de platos inmensos. Un pedacito de pescado crudo, 3 hojas de algo verde con una salsa extraña. Yo, que estaba acostumbrada a mi plato de arroz y frijoles, me quedé con un hambre feroz, pero comí despacio, con la boca cerrada,
Como me había dicho Valeria, ellos hablaban de sus viajes a Europa, de sus barcos, de sus inversiones, de la política, de cosas que para mí eran de otro planeta. Yo no existía. Era la sombra de Valeria, la madre pintoresca y retirada. En un momento el señor Thompson, quizás por aburrimiento o por una crueldad disfrazada de amabilidad, se dirigió a mí. Y dígame, Emilia, ¿qué opina usted de la situación en su país? ¿Han mejorado las cosas desde que se vino? Valeria me tradujo. Y yo sentí que era mi oportunidad, mi única oportunidad de decir algo, de demostrar que no era una tonta, que yo también leía, que escuchaba las noticias en la radio en español. Pues, señor, empecé a decir, en mi español lento, la cosa sigue difícil, la pobreza, la corrupción. Pero no pude terminar. Valeria me interrumpió, riendo nerviosamente. Ay, mamá, no aburras al señor Thompson con eso. ¿A quién le importa la política de un país tan pequeño? Y luego, le dijo algo a él en inglés. Todos se rieron. Me callé. Sentí la sangre subirme a la cara, la humillación, mi propia hija, burlándose de mí, silenciándome. El resto de la cena fue un infierno silencioso. Solo quería irme. Solo quería volver a mi cuarto, a mi olor a cloro, que al lado de esta gente me parecía un perfume de dignidad. Cuando por fin nos fuimos, en el coche, Valeria no dijo nada. Condujo rápido, con la mandíbula apretada. Cuando llegamos a mi edificio, me atreví a hablar. Valeria, mija, ¿por qué me trataste así? Ella frenó de golpe, apagó el motor y se giró a mirarme. Su cara, a la luz de las farolas, estaba dura, fría. ¿Tratarte cómo, mamá? ¿Cómo? ¿Por salvarte? ¿No te das cuenta de lo difícil que fue para mí? No sabes lo que es estar en esa casa, con esa gente, y tener que estar cuidando cada palabra que dices, cada gesto que haces, para que no piensen que vienes de un rancho. Pero, mija, yo soy de un rancho, y tú también. Esa es nuestra sangre. Esa es tu sangre, mamá, me gritó. No la mía. Yo soy americana. Soy abogada. Voy a ser la señora Thompson. Y no voy a dejar que tú, con tus historias de pobreza y tus opiniones políticas de radio barata, me arruines la vida que tanto me ha costado construir. Me quedé helada. ¿La vida que te ha costado construir a ti? Le dije. Y mi voz, por primera vez, salió con un filo. ¿O la vida que te pagué yo con mis rodillas? Ella me miró, con odio, un odio puro, frío. No empieces con eso, mamá. No empieces con tu chantaje de siempre. Sí, me pagaste la escuela. Te lo agradezco. Pero ahora es mi vida. Y las cosas van a ser a mi manera. Y la boda va a ser como yo diga. Y tú vas a hacer lo que yo te diga. ¿Entendido? No contesté. Abrí la puerta del coche y me bajé. «Mamá», me gritó, «la boda es en 3 semanas y más te vale que te comportes». Subí las escaleras de mi edificio, sintiendo mis rodillas doler más que nunca. Entré a mi cuarto. Y esa noche sí lloré. Lloré por la niña de las alas grandes a la que yo había ayudado a volar, y que ahora volaba tan alto, que ya no podía ver a la hormiga que se arrastraba por el suelo, a su propia madre. Las siguientes 3 semanas fueron un silencio tenso. Valeria se encargó de todo. La boda del siglo, como decían las amigas de ella, en un club de campo lujosísimo, con cientos de invitados. Y empezó a darme sus órdenes. «Mamá, el vestido. Ya te lo compré. Es este, beige, muy discreto. No quiero colores brillantes. Un vestido beige, el color de la nada, el color de una sombra. Mamá, la comida. Ya está todo arreglado. Es un catering de lujo. Van a servir salmón ahumado y filet mignon. Filet mignon. La carne que yo solo había limpiado de los platos de mis patronas. Así que ni se te ocurra, por favor,
Aparecerte con uno de tus pasteles de 3 leches o una bandeja de tamales. ¿Me oyes? Sí, mija. Mamá, los invitados. De nuestra... bueno, de nuestra gente. Solo vienes tú. Y la tía Carmen, de Miami, si es que puede venir. Es una boda muy íntima, muy selecta. No quiero incomodar a los invitados de Jason. Incomodar. Con nuestra presencia, con nuestra piel morena, con nuestro acento. Entendí. Solo yo. La madre. La mancha inevitable en su cuadro perfecto. Y yo... Yo aguanté. Me tragué cada humillación, cada orden, cada gesto de desprecio. ¿Por qué? Por tonta. Por madre. Porque seguía pensando que era... su día. Que estaba nerviosa. Que después de la boda, cuando ya fuera la señora Thompson, quizás se relajaría. Quizás volvería a ser mi Valeria. Y entonces llegó el día de la boda. Compré unos zapatos, los más caros de mi vida. $50. Unos zapatos beige, cerrados, que me apretaban los juanetes. Me puse el vestido beige, que me hacía parecer un fantasma. Me peiné mi pelo gris. Y me fui a la boda de mi hija. Sola, en un taxi. Porque ella, la novia, no podía pasar a recogerme. Porque Jason, el novio, estaba muy ocupado. Llegué al club de campo. Era obsceno. Un lujo que gritaba. Jardines perfectos. Mesas con flores altísimas. Música suave. Y toda esa gente rubia, alta, que me miraba con esa sonrisa educada que ya conocía tan bien. La ceremonia fue bonita, supongo. En un jardín, bajo un arco de flores blancas. Valeria se veía hermosa, como una princesa de hielo, con un vestido blanco que, decían, costaba más que mi apartamento entero. Jason, a su lado, sonreía su sonrisa de dientes perfectos. Dieron el sí quiero. Se besaron. Todos aplaudieron. Yo lloré. Lloré por la niña que ya no era mía. Y entonces pasamos a la recepción, en una terraza inmensa, con vistas a un campo de golf. Mesas redondas, impecables, camareros por todas partes, música en vivo. Busqué mi mesa. Había un plan de asientos en un caballete elegante. Busqué mi nombre, Emilia Gómez, y lo encontré. Mesa 18. Busqué la mesa 18. Estaba al fondo, muy al fondo, casi pegada a la puerta de vaivén de la cocina, donde entraban y salían los camareros con las bandejas. Mi mesa. La mesa de la madre de la novia. Junto a mí se sentaron la tía Carmen, que sí había venido, y 2 primas lejanas de Jason, que nadie conocía, y el jardinero del club de campo y su esposa, que al parecer tenían algún compromiso con la familia Thompson. La mesa de los sobrantes, la mesa de los invisibles. Me senté y sentí el frío del mármol subirme por los pies, aunque el suelo era de madera fina. El frío de la humillación. Pero me aguanté. Por ella. Por mi Valeria. Era su día. No lo iba a arruinar. Sonreí. Hablé con la tía Carmen. Fingí que todo estaba bien. Y entonces empezó el brindis. Y Valeria tomó el micrófono. Habló en inglés, por supuesto. Agradeció a sus maravillosos suegros, los Thompson, por haberle dado la bienvenida a su familia. Agradeció a sus amigas por su apoyo. Agradeció a Jason por su amor. Y al final dijo, y también quiero agradecer a mi madre, que vino desde lejos, para estar aquí. Y me señaló, con su copa de champán. Todas las miradas se giraron hacia mí, hacia la mesa 18, hacia la vieja del vestido beige, sentada junto al jardinero. Sentí que me quemaba. Pero lo peor estaba por venir. Llegó el momento de la comida. Los camareros empezaron a servir. Vi los platos de salmón, de filé miñón, pasar hacia las mesas principales. Pero a nuestra mesa no llegaban. Esperamos. 10 minutos. 15. La tía Carmen empezó a impacientarse. ¿Y nosotros qué? ¿No comemos? Vi a Valeria hablar con el jefe de los camareros. Le señalaba nuestra mesa. Discutían.
El jefe de camareros se encogía de hombros. Y entonces Valeria se acercó. Venía hacia nuestra mesa, con la cara roja, no de vergüenza, de furia. Se paró frente a mí. «Mamá», me dijo en un siseo bajo, para que solo yo la oyera. «Hay un problema, un error terrible. No hay suficiente comida del catering para esta mesa». «¿Cómo?», le dije. «Pero, mija». «No sé, mamá. Se equivocaron en la cuenta. Y los padres de Jason están furiosos». «Bueno, pues que nos traigan cualquier cosa, mija. Un sándwich». «No entiendes, ¿verdad?», me dijo, y su voz estaba temblando de rabia. «No hay nada. Y no puedes quedarte aquí sentada sin comer. Se ve horrible. Pareces una mendiga». «Valeria, por favor», susurró la tía Carmen horrorizada. «Usted cállese», le espetó Valeria, y luego me agarró del brazo, con fuerza, con sus uñas pintadas de rojo clavándose en mi piel. «Ven conmigo, mamá. Te voy a arreglar esto». Me levantó de la silla. Me arrastró literalmente, entre las mesas, bajo la mirada curiosa de todos. Me llevó hacia la puerta de la cocina. «¿A dónde me llevas, Valeria?», le pregunté, asustada. Abrió la puerta de vaivén y me empujó adentro, a la cocina, un lugar ruidoso, caliente, lleno de vapor, de platos sucios, de cocineros gritando en español. «Aquí», me dijo con la voz llena de desprecio. «El personal está comiendo aquí, arroz con pollo, de lo que sobró de su almuerzo. Come algo, rápido, y no salgas hasta que te avise». Me quedé allí, parada, en medio de esa cocina caótica. Los cocineros, mis paisanos, me miraban con lástima. Y entonces, mi hija, la abogada, la señora Thompson, me soltó la frase que sería su condena, la frase que terminaría de matarme, o de resucitarme. «Mamá, por Dios, no entiendes. Mírate, vienes oliendo a cloro, no encajas. Hazme este favor, por favor. Las sirvientas comen afuera. No me arruines el día más importante de mi vida. Las sirvientas comen afuera», me lo dijo, mi propia hija, por la que me había pasado 30 años de rodillas, oliendo a cloro, para que ella nunca fuera una sirvienta. Me quedé mirándola. Vi su cara hermosa, deformada por la vergüenza, por el pánico de que sus suegros ricos vieran a su madre comer arroz con pollo en la cocina, como la criada que era. Y en ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado dormido, congelado durante 30 años, algo hizo clic. El dolor. Fue tan agudo, tan profundo, que se convirtió en otra cosa. Se convirtió en claridad. En una claridad fría, cortante, como el hielo. La miré a los ojos, a sus ojos asustados, y por primera vez en mi vida, dejé de ver a mi niña, dejé de ver a mi Valeria, y vi a una extraña egoísta, cruel, perdida en su propio laberinto de apariencias. Una extraña que se avergonzaba de mí, de la sangre que le corría por las venas. Asentí, muy despacio. «Entiendo, mija», le dije con una voz tranquila, una voz que no era la mía, era una voz nueva, una voz que nacía de las cenizas de mi corazón roto. «Que seas muy feliz. Provecho». Me di la vuelta y salí de esa cocina. Pero no volví a la terraza. Atravesé la cocina, encontré la puerta de servicio, la puerta por donde entraba y salía el personal, la puerta por donde yo había entrado y salido de tantas casas lujosas durante 30 años. Y me fui. Me fui de la boda de mi hija, con mi vestido beige de fantasma, con mis zapatos de $50 que me apretaban los pies. Me fui de su vida. Caminé por el sendero lujoso del club de campo, sola, bajo las estrellas. Y mientras caminaba, ya no sentía dolor, ni rabia, ni humillación. Sentía lástima, una lástima inmensa, por ella, por mi hija, la abogada brillante, la señora Thompson,
la que lo tenía todo, y que, en realidad, no tenía nada. Porque la persona que olvida sus raíces, que desprecia la mano que la alimentó, que escupe sobre el sacrificio de su madre, es la persona más pobre, más inútil y más sola del universo. Yo había perdido a mi hija. Pero esa noche, en ese camino oscuro, mientras me alejaba de su fiesta brillante, por fin, después de 30 años de arrastrarme, por fin, empecé a recuperar mi dignidad. Salí de esa cocina. Salí de ese club de campo lujoso, con su música suave y sus risas falsas. Atravesé la puerta de servicio, la puerta por donde yo sabía que debía salir, la puerta de las sirvientas. Y por primera vez en mi vida, el aire de la noche me supo a libertad. Una libertad amarga, fría, pero libertad al fin. Caminé por el sendero perfectamente iluminado que rodeaba el campo de golf. Podía oír, a lo lejos, la música de la fiesta de mi hija, la fiesta de su triunfo, la fiesta de mi humillación final. Caminé con mi vestido beige, ese color de nada, sintiéndome más fantasma que nunca, pero un fantasma diferente. Un fantasma que por fin se había liberado de su cadena. Llegué a la carretera, sola, a mis 68 años, en medio de la nada, en un barrio de ricos donde no pasan autobuses. Tuve que caminar casi una hora, con esos zapatos de $50 que me apretaban los juanetes, hasta encontrar una avenida principal. Una avenida iluminada, pero vacía. Esperé sentada en el banco frío de una parada. Esperé el autobús nocturno. El autobús que usan las otras como yo. Las otras sirvientas. Las que vuelven a casa de madrugada, oliendo a cloro y a cansancio. Cuando por fin llegó el autobús, y subí, y pagué con mis monedas, y me senté en el asiento de plástico duro, sentí un alivio tan profundo que casi lloro. Estaba de vuelta en mi mundo. El mundo real. El mundo donde la gente huele a sudor, no a perfume caro. Donde las manos son ásperas, no suaves. Donde el dolor es honesto. Llegué a mi apartamento en Pilsen, a mi cuartucho, casi al amanecer. Abrí la puerta. Y el olor de mi casa me recibió como un abrazo. Olía a mí, a mi café de olla, a mis frijoles recalentados. Y sí, olía un poco a lejía. Ese olor que se me había pegado a la piel después de 30 años. Pero esa noche, por primera vez, ese olor no me dio vergüenza. Me dio orgullo. Era el olor de mi trabajo, el olor de mi sacrificio, el olor de la dignidad que mi hija había intentado pisotear. Me quité el vestido beige, el disfraz de madre respetable. Me puse mi camisón viejo, de algodón gastado, y me senté en mi cocina, en mi silla coja, y me preparé un café. Fuerte, cargado, como me gustaba a mí, y mientras me tomaba ese café, en el silencio de la madrugada, repasé la noche. Repasé la frase. Las sirvientas comen afuera. Y entendí. Entendí que yo había pasado 30 años luchando por salvar a mi hija de un destino, el de la pobreza, el de la humillación. Pero no me di cuenta de que la había empujado a otro destino, a otra clase de pobreza. La pobreza del alma. La pobreza del que olvida quién es. Del que se avergüenza de la sangre que le corre por las venas. Yo le di alas para que volara alto, sí, pero no le enseñé a mirar hacia abajo. No le enseñé a honrar las raíces de las que habían salido esas alas, y ella había volado tan alto que se mareó. Se creyó que era de esa gente, de la gente de los techos de cristal y los suelos de mármol. Se olvidó de que venía del suelo de tierra apisonada. Se olvidó de que sus alas estaban hechas, pluma por pluma, con el sudor de mis rodillas arrodilladas. Esa noche, en esa cocina, lloré. Lloré por mi Valeria. La niña de los ojos brillantes que soñaba con casas grandes.
Lloré por la mujer en la que se había convertido. Una extraña, una americana de ojos fríos, que veía a su propia madre como un estorbo, como una mancha en su alfombra nueva. Lloré. Y mientras lloraba, hice mi luto. El luto por la hija que había perdido. No en un río, no en una guerra. La había perdido en el éxito, en la asimilación, en ese sueño americano que a veces, para cumplirse, te exige que le entregues el alma. Y cuando salió el sol, cuando la luz gris de Chicago empezó a entrar por mi ventana, me sequé las lágrimas y sentí una calma fría, una calma nueva. Ya no había dolor, ya no había rabia, solo había claridad y una decisión. Se acabó el sacrificio, se acabó el agachar la cabeza, se acabó el ser la sombra silenciosa que pide perdón por existir. Yo era Emilia Gómez, la viuda de Mateo, la madre de Valeria. Pero sobre todo, era una mujer que había trabajado 30 años de rodillas, sí, pero que, por fin, esa noche, se había puesto de pie. No la llamé. ¿Para qué? ¿Para que me gritara más? ¿Para escuchar más excusas? No. Esperé, porque yo, que he pasado mi vida observando, sé una cosa. La culpa, cuando es verdadera, pesa. Y la arrogancia, cuando se basa en una mentira, es frágil como el cristal. Sabía que ella, tarde o temprano, tendría que venir. Pasaron 3 días. 3 días de silencio absoluto. Yo seguí con mi vida. Fui a la tienda. Compré mis verduras. Hice mi comida. Recé mi rosario. Pero no fui a trabajar. Llamé a las casas que limpiaba, a las pocas que me quedaban, y les dije que no volvería, que me retiraba. Usé la misma palabra que Valeria había usado con sus suegros, pero esta vez era verdad. Estaba retirada. Retirada de la humillación. Retirada de la invisibilidad. Retirada de la obligación de pagar por un sueño que ya no era el mío. Al 4.º día tocaron a mi puerta. No fue el golpe suave, casi tímido, de mis vecinas. Fue un golpe seco, impaciente, como el de ella. Respiré hondo. Fui a abrir. Allí estaba. Valeria, o Valerie, con sus pantalones caros de oficina, su bolso de marca, y su cara. Tenía ojeras. Estaba pálida. Pero sus ojos no eran de arrepentimiento. Eran de furia. ¿Se puede saber qué diablos te pasó?, me dijo entrando a mi apartamento sin pedir permiso, como si fuera la dueña. ¿Desapareciste? Me hiciste pasar una vergüenza terrible. Mis suegros preguntando por la madre de la novia. Jason furioso. ¿En qué estabas pensando? Me quedé mirándola, tranquila. ¿Vergüenza?, le dije con una voz que no reconocí. Una voz nueva, fría, calma. ¿Tú me hablas a mí de vergüenza, Valeria? Ella se detuvo, sorprendida por mi tono. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Te fuiste en medio de mi boda? No, mija, le corregí. Me fui de la cocina, del lugar al que me mandaste, el lugar donde comen las sirvientas. Ella se puso roja. Mamá, no empieces con eso. Fue un error del catering. Había mucha presión. Tú no entiendes. No, tienes razón. La interrumpí. Yo no entiendo. No entiendo tu mundo. No entiendo tus reglas. Pero déjame contarte una historia. Una historia que yo sí entiendo. Siéntate, por favor. Ella se quedó de pie, mirándome con desafío. Como quieras, dije, encogiéndome de hombros. Es la historia de mis rodillas. ¿Te la sabes? Creo que no. Nunca te la he contado. Empecé a hablar. ¿Y las palabras? Esas palabras que había guardado durante 30 años empezaron a salir, no con gritos, con una calma helada. Cuando llegué a este país, mija, lo único que traía era tu foto y una promesa. La promesa de que tú tendrías alas. Y para comprar esas alas, yo solo tenía una cosa para vender. Mi cuerpo, mi fuerza, mis rodillas. Así que las vendí. Cada día, durante 30 años. ¿Sabes lo que es arrodillarse a las 5 de la mañana,
en un suelo de mármol frío, en pleno invierno de Chicago? Duele. Duele aquí. Me señalé la espalda. Duele aquí. Me señalé las rodillas. Duele aquí. Me señalé las manos, ahora torcidas por la artritis. Pero ese dolor no era nada. ¿Sabes lo que duele de verdad, Valeria? Duele limpiar el vómito de un niño rico que se ha emborrachado en la fiesta de sus padres, mientras tu propia hija está sola en casa, comiendo frijoles fríos. Duele que la patrona te acuse de haberle robado un anillo y que te revise el bolso delante de sus hijos, como si fueras una ladrona. Duele tener que comer, a escondidas, en la cocina, la comida que ellos han dejado en sus platos, porque no te dan tiempo ni para sentarte a comer tu propia comida. Duele que te traten como a un perro, o peor, porque al perro al menos le hablan con cariño. Pero yo aguanté cada humillación, cada mirada de desprecio, cada Emilia, limpia esto, cada Emilia, trae aquello. ¿Y sabes por qué? Por ti. Cada vez que me arrodillaba yo no veía el suelo sucio, veía tus libros, veía tu uniforme, veía tu futuro. Cada dólar que me pagaban, ese dólar que olía a lejía y a mi propia vergüenza, lo guardaba. Lo guardaba para tus clases de inglés, para tu universidad, para tus trajes caros de abogada. Yo no te pagué una educación, Valeria. Yo compré tu libertad. La compré con mi cuerpo. Vendí mis articulaciones, mi espalda, mi orgullo, mi dignidad, pedazo por pedazo, día tras día, durante 30 años, para que tú pudieras tener esas alas con las que soñabas, para que pudieras volar alto. Hice una pausa. Ella me miraba. Su cara ya no era de furia, era de asombro, como si nunca hubiera pensado en eso. Y volaste, mija. Vaya que sí volaste. Volaste tan alto, que te dio asco mirar hacia abajo. Te dio asco ver las manos sucias que te habían dado impulso. Te dio vergüenza, vergüenza de mí, vergüenza de la lejía, vergüenza de la sirvienta que te dio la vida. Mamá, yo no, intentó decir. Sí, le dije, y mi voz se alzó por primera vez. Sí lo hiciste, no intentes negarlo. Me lo dijiste, con tus propias palabras. La palabra que yo me tragué durante 30 años de mis patronas. Y tú, mi propia hija, me la escupiste en la cara en el día de tu boda. Las sirvientas comen afuera. Tenías razón, Valeria. Tienes toda la razón. Las sirvientas comen afuera, en las cocinas, en los patios traseros. Comen frío, comen solas. Tienes razón. Pero se te olvidó un detalle, mija, un detalle pequeñito. Se te olvidó que tú estabas comiendo adentro, en esa mesa elegante, gracias a esta sirvienta. Cada bocado de ese salmón caro, cada sorbo de ese champán francés, cada hilo de tu vestido de princesa de $1.000.000, todo eso, todo, estaba pagado con mi cloro, con mi olor a amoníaco. Te avergonzaba mi olor a cloro, ¿verdad? Pero no te avergonzaba el dinero que venía de él. No te avergonzaba usar mis rodillas gastadas como escalones para subir a tu palacio de hielo. Si tú también has sentido que tus manos callosas, esas manos que han construido, que han limpiado, que han sacrificado, no son bienvenidas en la mesa elegante que tú mismo ayudaste a construir. Comenta, honro mis raíces. Dime, ¿de qué país o estado cargas la historia de tu familia? ¿Y cómo honras tú el sacrificio de los que vinieron antes? Y por favor, dale like y comparte, para que ningún hijo, en ningún lugar del mundo, olvide jamás las rodillas que se gastaron para que ellos pudieran estar de pie. Ella se quedó callada, pálida. La máscara de la señora Thompson se había roto, y debajo estaba mi Valeria, la niña asustada, la niña culpable. Y empezó a llorar. No un llanto elegante, un llanto feo, ruidoso, como el que yo lloraba en mis noches de soledad. Mamá,
Mamá, perdóname. Sollozó, cayendo de rodillas frente a mí. Ella, de rodillas, frente a mí. Perdóname, yo no sabía. No pensé. Estaba tan asustada, tan presionada por ellos, por Jason, por sus padres. Quería que me aceptaran, que me vieran como una igual. Y tú... ¿Yo qué, mija? ¿Yo te recordaba de dónde vienes? ¿Yo era la mancha de tierra en tu vestido blanco? Ella lloró más fuerte. Sí, no lo sé. Perdóname, mamá. Soy un monstruo. Soy una malagradecida. Perdóme. Me quedé mirándola. Mi hija, mi creación, mi triunfo y mi fracaso. Arrodillada a mis pies, en el suelo humilde de mi apartamento. La mujer por la que yo me había arrodillado 30 años. Era una imagen terrible. Una victoria amarga. La levanté, con la poca fuerza que me queda. La senté en el sofá gastado. «Ya no llores, mija», le dije, mi voz suavizándose. Ya no sentía rabia. Solo una tristeza infinita. Y un cansancio de 30 años. Ya es tarde para eso, Valeria. El plato caro se rompió. Y aunque intentes pegar los pedazos, la grieta siempre se va a ver. Tú tomaste tu decisión. Elegiste tu mundo. El mundo de ellos. El mundo donde las madres que huelen a cloro comen afuera. Está bien, es tu vida. «No, mamá, no», gritó, aferrándose a mi mano. «Ese no es mi mundo. Mi mundo eres tú. Me equivoqué. Fui una tonta, una ciega. Por favor, perdóname. Déjame arreglarlo». Arreglarlo. Qué fácil suena. Como si 30 años de humillación silenciosa se pudieran arreglar con un «perdóname». Como si el dolor de una madre pudiera borrarse con las lágrimas de una hija arrepentida. Me quedé mirándola. Mi niña perdida. Mi extranjera. Y supe que el camino de vuelta a casa, a mí, a sus raíces, iba a ser muy largo para ella. Más largo que mi viaje por el desierto. Y supe que yo ya no tenía las fuerzas para guiarla. Tendría que encontrarlo ella sola. O no encontrarlo nunca. «Levántate, mija», le dije soltando su mano con suavidad. «Ve a tu casa, con tu esposo, con tu vida nueva. Yo necesito descansar. Mis rodillas están muy cansadas». Ella me miró, con los ojos llenos de pánico, al ver que su perdón no era tan fácil. Y esa fue su verdadera caída. No la humillación pública, sino el darse cuenta, quizás por primera vez, de que el dinero de su esposo no podía comprarlo todo. No podía comprar mi perdón. No podía borrar su traición. Y no podía volver a comprar mi amor incondicional. Ese se había roto. Y el precio para repararlo iba a ser mucho más alto que el de su boda de lujo. Cuando ella se fue, cuando oí la puerta de mi apartamento cerrarse con un clic suave, la casa se quedó en un silencio que zumbaba. Un silencio que olía a sus lágrimas y a mi café frío. Me quedé sentada en el sofá gastado, el sofá donde ella se había arrodillado. Y no sentí victoria. No sentí el placer de la venganza. Sentí un vacío inmenso y un cansancio. Un cansancio que me pesaba en los huesos, en el alma. Un cansancio de 30 años de guerra silenciosa que, por fin, había terminado. Y como en todas las guerras, aunque ganes, el campo de batalla queda lleno de muertos. Y la muerta, allí, era la imagen que yo tenía de mi hija. La niña de las alas grandes. La había destrozado, sí. Le había puesto enfrente el espejo de su propia traición. Y la había visto romperse. ¿Era eso lo que yo quería? No. Yo solo quería respeto. Yo solo quería que ella me viera. Que viera mis manos, mis rodillas, mi historia. Y ahora me había visto. Y la visión la había aniquilado. Pensé, por un momento, que quizás había sido demasiado dura. Que quizás debía haberla abrazado. Haberle dicho ya, mija, no llores.
haber aceptado su perdón fácil, pero algo dentro de mí, algo nuevo, algo duro que había nacido en la cocina de su boda, me lo impidió. No. El perdón fácil es un perdón barato. Es una curita sobre una herida podrida. Y esta herida necesitaba aire. Necesitaba doler. Necesitaba que ella la sintiera, de verdad, por primera vez. Pasaron los días. Un día, 2, una semana. Silencio. No llamó. No vino. Y una parte de mí, la madre tonta que todavía vive en algún rincón de mi corazón, empezó a preocuparse. ¿Y si había hecho una tontería? ¿Y si su esposo, el Jason ese, la trataba mal? ¿Y si estaba sola, llorando en su palacio de hielo? Pero la otra parte de mí, la nueva Emilia, la que se había puesto de pie, me decía: «Cálmate, mujer, dale tiempo. Tiene que hacer su propio luto, el luto por la persona que creía ser». Yo seguí con mi vida. Mi nueva vida. La vida de una retirada. Me levantaba tarde. Me hacía mi café con calma. Leía el periódico en español que compraba en la tiendita de la esquina. Salía a caminar por el barrio. Hablaba con mis vecinas, con doña Carmen, con doña Sofía. Mujeres como yo. Mujeres con sus propias historias de rodillas y de sacrificios. Y me di cuenta de cuánta vida me había perdido, encerrada en mi túnel de trabajo y de obligación. Estaba redescubriendo el mundo. Un mundo pequeño, humilde, pero mío. Y entonces empezaron sus intentos. Primero fue un sobre elegante, color crema, que apareció debajo de mi puerta. No tenía remitente, pero yo sabía de quién era. Dentro había una tarjeta, en blanco, sin una sola palabra, y un cheque. Un cheque por $10,000, firmado por ella. Valerie Thompson. Miré ese cheque. $10,000. Más dinero del que yo había tenido junto en mi vida. El precio. Estaba intentando ponerme un precio. El precio de mi silencio. El precio de mi perdón. Estaba intentando pagarme, como se le paga a una sirvienta a la que se ha ofendido, con una propina generosa. Y sentí una rabia fría, una rabia que no sabía que tenía. Tomé ese cheque, ese papelito que representaba todo su mundo, toda su forma de ver la vida, y lo rompí. Lo rompí en pedacitos muy, muy pequeños, y los tiré a la basura, junto con los restos del café de la mañana. Mi perdón, mija, no está en venta. Mis rodillas ya pagaron demasiado. 2 días después, volvió a tocar a mi puerta. Esta vez, la oí subir las escaleras, despacio. Tocó suavemente, dudando. Abrí. Estaba allí, con un traje de oficina que le quedaba grande. Estaba más delgada, más pálida, con los ojos hinchados. «Mamá», dijo en voz baja. «Pasa», le dije sin moverme de la puerta. Entró. Se quedó parada en medio de mi pequeño apartamento. Miraba a todos lados como si fuera la primera vez que lo veía. Te traje algo». Me extendió una bolsa de una tienda carísima, de esas donde venden pasteles que parecen joyas. No la tomé. «No tengo hambre, gracias». Se quedó con la bolsa en la mano, sin saber qué hacer. «Mamá, yo quería hablar». «Pues habla», le dije sentándome en mi silla de la cocina. Ella se quedó de pie, incómoda. Yo lo siento. Por lo del cheque. Fui una estúpida. No sé en qué estaba pensando. Estabas pensando como siempre has pensado, Valeria, que todo tiene un precio, que todo se puede comprar. Ella bajó la mirada. No, no todo. Ya lo sé. Mamá, por favor, háblame, grítame, insúltame, pero di algo. Me encogí de hombros. ¿Qué quieres que te diga? Ya te lo dije todo el otro día. Te conté la historia de mis rodillas. ¿No la entendiste? Sí, la entendí, dijo, y su voz se quebró. Por eso estoy aquí, porque la entendí. Mamá, yo quiero arreglarlo. Hay cosas que no se pueden arreglar, mija. Hay platos que, una vez rotos,
Ya no vuelven a ser iguales. Se quedó un rato más, en silencio, intentando encontrar las palabras, pero no las tenía. Su inglés perfecto, sus títulos de abogada, no le servían para esto, para hablar el idioma del corazón, el idioma que ella había olvidado. Al final, se dio por vencida. Dejó la bolsa de los pasteles caros sobre mi mesa. «Tengo que irme. Tengo trabajo». Y se fue. No toqué los pasteles. Al día siguiente se los di a los niños de mi vecina. Volvió. Siguió viniendo, 1 o 2 veces por semana, siempre después de su trabajo. Llegaba con su traje elegante, su cara de cansancio, y siempre traía algo. Unas flores, un libro, comida de un restaurante de lujo. Y yo la dejaba pasar, pero me mantenía distante, fría. La escuchaba hablar de su trabajo, de su vida, de lo difícil que era todo. Y yo solo asentía. «Ah, qué bien». No le preguntaba por su esposo, no le preguntaba por sus suegros. Ese mundo ya no era el mío. Y ya no me interesaba. Ella se frustraba. Lo veía en sus ojos. Quería que yo volviera a ser su mamita, la que la escuchaba, la que la consolaba, la que le perdonaba todo. Pero esa mamita había muerto en la cocina de su boda. Y la mujer que estaba ahora sentada frente a ella era una extraña que la miraba con ojos claros, sin juicio, pero sin la venda del amor incondicional. Y entonces, un día, algo cambió. Llegó como siempre después del trabajo, pero no traía flores ni pasteles, traía una bolsa del supermercado, y en sus manos llevaba un balde y unos trapos, nuevos. No dijo nada. Entró. Dejó la bolsa en la cocina. Se quitó su chaqueta cara, la dobló con cuidado sobre una silla, se remangó las mangas de su blusa de seda y se fue al baño. Oí el ruido del agua corriendo en el balde y la vi salir, con el balde lleno de agua y jabón, y se arrodilló. Mi hija, la abogada, la señora Thompson, de rodillas, en el suelo sucio de mi baño, con un trapo en la mano, y empezó a limpiar. Me quedé parada en la puerta, mirándola. No podía creer lo que veía. Limpió el baño, a fondo, fregó la taza, el lavabo, la ducha. Luego salió. Y empezó a fregar el suelo de la cocina, de rodillas, en la misma posición en la que yo había pasado 30 años de mi vida. No le dije nada, solo la observé. Vi la torpeza de sus movimientos. Vi cómo se le escapaba el trapo. Vi cómo el agua sucia le salpicaba su blusa de seda. Vi el sudor empezar a correr por su frente. Vi cómo su cara se contraía en una mueca de esfuerzo, de asco. Este trabajo era nuevo para ella, pero no se detuvo. Siguió. Limpió toda la cocina, luego la pequeña sala. Cuando terminó, casi 1 hora después, estaba destrozada. Le dolía la espalda. Lo veía en su forma de levantarse. Sus manos suaves de abogada, estaban rojas, irritadas por el jabón. Y sus rodillas, a través de sus pantalones caros, estaban marcadas, sucias. Se quedó de pie, en medio de la sala que ahora olía a limpio. A un limpio diferente, a un limpio ganado con esfuerzo. Y me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de autocompasión. Eran otra cosa. «Ahora», dijo con la voz entrecortada por el cansancio. «Ahora entiendo un poquito». Y esa fue la primera disculpa de verdad, la primera que me llegó. No las palabras, no los regalos, el acto de arrodillarse, el acto de sentir, aunque fuera por 1 hora, una millonésima parte del peso que yo había cargado durante 30 años. No le dije nada, pero fui a la cocina y le preparé un café, por primera vez desde la boda. Se sentó a mi mesa y nos tomamos el café en silencio. Un silencio diferente, un silencio que ya no era de distancia. Era un silencio de entendimiento,
de respeto. Siguió viniendo. Y siguió limpiando. Cada semana se convirtió en nuestro ritual. Ella llegaba, se cambiaba de ropa, se ponía una camiseta vieja que había traído, y limpiaba mi apartamento. Y yo la miraba. Y a veces, mientras ella fregaba, yo le contaba una historia de mi pueblo, una historia de su padre. Le hablaba de mi vida, de la Emilia que ella nunca había conocido, la Emilia que reía, que bailaba, que soñaba. Y ella escuchaba de verdad, con una atención que nunca antes me había prestado. Un día sonó su teléfono mientras limpiaba. Era su esposo, Jason. Oí su voz al otro lado, impaciente, irritada. «Valerie, ¿dónde estás? Tenemos esa cena en el club. Llevo media hora esperándote». Oí la respuesta de mi hija, una respuesta que me sorprendió. «No voy a poder ir, Jason. Estoy con mi madre». Hubo un silencio, y luego la voz de él, más fuerte. «¿Con tu madre? ¿Qué haces ahí? Esa cena es importante. Van a estar los Henderson». «Lo sé», dijo ella con una calma nueva. «Pero esto es más importante. Estoy limpiando su casa, como ella limpió las casas de otros durante 30 años para que yo pudiera ir a cenas importantes en clubes como ese». La voz de él se volvió puro desprecio. «Oh, por favor, Valerie, ¿vas a seguir con ese drama? Ya le pediste perdón, ya le mandaste dinero. ¿Qué más quiere esa mujer?» Y entonces oí la voz de mi hija, la voz que yo había estado esperando oír toda mi vida, la voz de la leona defendiendo a su cría, o en este caso, a su madre. «No te atrevas a hablar así de ella, Jason», dijo, con un fuego que yo no le conocía. «Tú no tienes ni la más remota idea de lo que esa mujer ha hecho. Tú no sabes lo que es el sacrificio. Tú naciste en una cuna de oro. Mi madre construyó mi cuna con sus propias manos, con su propia sangre. Y si tú no puedes respetar eso, si no puedes respetar a la mujer que me dio la vida y me dio todo lo que soy, entonces tú y yo no tenemos nada más de qué hablar». Colgó. Se quedó de pie, con el teléfono en la mano, temblando de rabia. Me levanté. Me acerqué a ella, y por primera vez desde la boda, la abracé. La abracé con todas mis fuerzas, y ella se derrumbó en mis brazos. Y lloramos juntas. Lloramos por todo el tiempo perdido, por todo el dolor, por la distancia que nos había separado, y por el puente frágil, hecho de trapos sucios y de palabras valientes, que por fin, estábamos empezando a construir. Su matrimonio no duró mucho después de eso. Se separaron unos meses después. Jason y su familia no podían entenderla. No podían entender su transformación. No podían entender por qué la hija de la sirvienta, de repente, estaba orgullosa de serlo. La despreciaron, la aislaron, la llamaron malagradecida. Y ella lo aguantó, con una dignidad nueva. Se mudó a un apartamento más pequeño. Empezó a trabajar en otro bufete de abogados, uno que ayudaba a inmigrantes. Empezó a usar su poder, su educación, no para subir más alto en la escalera de los ricos, sino para ayudar a los que, como yo, estaban abajo, de rodillas. Y empezó a venir a mi casa no solo a limpiar. Empezó a venir a vivir. Comíamos juntas, cocinábamos juntas. Un día me pidió que le enseñara a hacer tamales. Los tamales que mi madre me enseñó a mí. Pasamos todo un sábado en mi pequeña cocina, con la masa, las hojas de maíz, el relleno. Sus manos, al principio torpes, se fueron soltando. Nos reímos, nos manchamos de masa. Y por primera vez en muchos años, me sentí feliz, plenamente feliz. Sentí que había recuperado a mi hija, no a Valerie, la abogada, sino a mi Valeria, la niña de los ojos brillantes. El camino ha sido largo, y la herida
La herida todavía está ahí. Hay una cicatriz que siempre nos recordará la boda, el vestido beige, la cocina, la palabra sirvienta. Pero las cicatrices también sirven para algo. Sirven para recordarnos que sobrevivimos, que la herida cerró y que somos más fuertes por ella. Mi hija perdió un marido rico, perdió una casa de cristal, perdió a sus amigos de las fiestas elegantes. Pero se encontró a sí misma, encontró sus raíces y me encontró a mí. Y yo perdí la ilusión de una hija perfecta. Perdí la fantasía de que mi sacrificio la había convertido en una princesa de cuento de hadas. Pero recuperé a mi hija de verdad. Una mujer imperfecta, sí. Una mujer que cometió un error terrible. Pero una mujer que tuvo el valor de arrodillarse, de limpiar su propia suciedad y de ponerse de pie, orgullosa de las manos de su madre, orgullosa del olor a cloro que, al final, resultó ser el olor de la redención. El divorcio. Esa fue la palabra que siguió. Yo no me sorprendí. Cuando vi a mi hija colgarle el teléfono a ese hombre, a su esposo, al señorito Thompson, con esa furia nueva, esa furia que era mía, que era de mi tierra, supe que ese matrimonio se había acabado. El cristal se había roto. Y ella, por fin, había decidido salir de la jaula dorada, aunque fuera para caer en el vacío. No fue fácil para ella. Perdió la casa, perdió el coche, perdió a las amigas falsas, las que reían con ese tintineo de copas, perdió el estatus, ese que tanto le había costado construir sobre mis rodillas. El mundo de los Thompson la escupió. La llamaron malagradecida, conflictiva. Dijeron que se le había subido la sangre india a la cabeza. La despreciaron, igual que me habían despreciado a mí. Y ella tuvo que aguantar. Vino a mi apartamento, a mi cuartucho en Pilsen, con una sola maleta, su cara pálida, sus ojos hinchados de haber llorado, pero con una dignidad nueva en la espalda. «Mamá», me dijo parada en la puerta, ¿Puedo quedarme aquí unos días? No le dije, te lo advertí. No le dije, ¿viste lo que pasa? No. Una madre de verdad no patea al hijo que ya está en el suelo. Le abrí la puerta. «Entra, mija», le dije. «Esta siempre ha sido tu casa, aunque huela a frijoles». Y se quedó. Mi hija, la abogada brillante de las oficinas de cristal, durmiendo en un catre plegable en mi pequeña sala. Como cuando llegó de Nicaragua, quinceañera y asustada. Fue un círculo extraño. Las primeras semanas fueron silenciosas, dolorosas. Ella estaba rota, haciendo el luto. No por el esposo, creo yo, sino por el sueño de pertenecer a ese mundo que la había rechazado. Lloraba mucho, en silencio, en su catre. Y yo la dejaba llorar. A veces por la noche me levantaba y le preparaba un té de manzanilla con miel, como cuando era niña y tenía pesadillas. Se lo ponía en la mesita sin decir nada, y ella, en la oscuridad, me susurraba un «gracias, amá». Fue un tiempo de curación, lenta, como una herida que cierra mal, que pica, que duele. Ella seguía yendo a trabajar, pero a otro lugar. Había renunciado a ese bufete de tiburones y había encontrado un trabajo en una clínica legal pequeña, en el barrio. Un lugar que ayudaba a inmigrantes, a gente como yo. Le pagaban una miseria, comparado con lo que ganaba antes. Apenas si le alcanzaba para pagar sus deudas de estudiante, esas que mi cloro no había terminado de cubrir. Pero empecé a ver un cambio en ella. Volvía del trabajo cansada, sí, con los zapatos llenos de polvo de la calle, pero sus ojos tenían una luz diferente. Ya no era la luz fría y brillante de la ambición. Era una luz cálida, cansada, pero cálida. Hoy ayudé a una señora mamá. Me contaba por la noche
mientras cenábamos frijoles en mi mesa de la cocina. Una señora de Guatemala, como tú, de las que limpian casas. Su patrona no le quería pagar sus últimas semanas, y yo la defendí. Hablé con la patrona, en ese inglés que tanto me costó aprender, y le saqué el dinero. Vieras su cara, mamá, la cara de la patrona y la cara de la señora guatemalteca. Y yo la escuchaba, y mi corazón, ese corazón viejo y gastado, se me llenaba de un orgullo que nunca sentí en su graduación, ni en su boda de lujo. Mi hija, mi Valeria, estaba usando sus alas, esas alas que yo le había comprado con mis rodillas, pero ya no las usaba para volar alto, lejos de mí, en el cielo frío de los ricos. Las estaba usando para dar sombra, para proteger a las otras como yo, a las otras sirvientas, a las otras inútiles. Empezó a traer gente a la casa, al cuartucho, sus nuevos amigos, sus compañeros de trabajo, abogados jóvenes, idealistas, activistas, gente ruidosa que hablaba con pasión, que hablaban en español. Y ella hablaba en español con ellos, un español orgulloso, sin miedo. A veces se le trababa la lengua, se le olvidaba una palabra, y se reía. «Ay, mi mamá me va a tener que enseñar de nuevo», decía, y me guiñaba un ojo, y venían a comer. Comían mis frijoles, mis tortillas hechas a mano, y decían que era la mejor comida del mundo. «Doña Emilia, esto es un manjar». «Valerie, qué suerte tienes de tener esta madre». «¿Y Valeria?» Ella sonreía, una sonrisa de verdad, una sonrisa que le llegaba a los ojos. «Sí», decía, «tengo mucha suerte». Empezamos a cocinar juntas. «Mamá, enséñame a hacer el mole de la abuela», me pidió un día. Y pasamos todo un sábado en la cocina, con el olor a chiles tostados, a chocolate, a canela. Nuestras manos, lado a lado. Las mías, nudosas, torcidas por la artritis. Las de ella, suaves, de abogada, pero ahora manchadas de chile. Y mientras molíamos en el metate, me hizo comprar un metate de verdad. Yo le contaba de mi madre, de su pueblo, de las historias que yo había enterrado por vergüenza. Y ella escuchaba, con un hambre que no era de comida, era un hambre de raíces, de identidad. La perdoné del todo. ¿Se nos olvidó lo de la boda? No. Sería una mentira decir eso. El perdón total, el olvido, eso solo existe en las películas. En la vida real, las heridas dejan cicatrices. La traición deja una marca. Hay un plato roto. Y aunque lo pegues con el pegamento más fuerte del mundo, la grieta siempre se va a ver. Hay días en que la miro, mientras se ríe con sus amigos, y la imagen vuelve. La veo en su vestido de novia, con la cara dura, diciéndome, «Las sirvientas comen afuera». Y siento un escalofrío, un eco del dolor. Hay días en que me llama mamá con demasiado cariño, y una parte de mí, una parte vieja y desconfiada, se pregunta si lo hace por culpa, si todavía está actuando. Pero esos días son cada vez menos, porque la veo. Veo sus acciones, veo a la mujer en la que se está convirtiendo. Una mujer fuerte, sí, pero fuerte de verdad. No con la fuerza falsa del dinero, sino con la fuerza de la justicia, con la fuerza de saber quién es. Veo cómo trata a mis vecinas, con respeto, con cariño. Veo cómo lucha por su gente. Veo cómo me mira a mí. No con vergüenza, sino con un orgullo que a veces me hace agachar la mirada a mí. Y entiendo que el sacrificio, al final, sí valió la pena. Pero no de la forma que yo pensaba. Yo me pasé 30 años de rodillas pensando que estaba comprando su entrada a un palacio, pensando que el éxito era convertirse en ellos, convertirse en una Thompson. Y me equivoqué. Fracasé en eso. Pero sin saberlo,
Mi sacrificio estaba haciendo otra cosa. Le estaba dando las herramientas, la educación, el idioma, el conocimiento de su sistema. Le estaba dando las armas que ella necesitaría, no para unirse a ellos, sino para combatirlos, para defenderse y para defender a los nuestros. Mi sacrificio de 30 años no fue para que ella se convirtiera en una lady, fue para que se convirtiera en una guerrera con un título de abogada y un corazón de inmigrante. Y esa guerrera tardó en nacer. Tuvo que pasar por el fuego de la arrogancia, de la vergüenza, de la traición. Tuvo que caerse de su pedestal de lujo. Tuvo que arrodillarse en el suelo sucio de mi cocina. Tuvo que perderlo todo para por fin encontrarse. La herida de la boda fue necesaria. Fue el golpe brutal que la despertó de su sueño americano envenenado y que me despertó a mí de mi sueño de sacrificio ciego. El olor a lejía, a cloro, ya no me da vergüenza. Lo huelo en mis manos viejas y huelo mi victoria. Huelo mi verdad. Es el olor del trabajo honesto. Es el olor del sacrificio de una madre. Y resulta que es un olor mucho más limpio que el del perfume caro y el dinero fácil. Es un olor que te deja dormir con la conciencia tranquila. Ustedes que me escuchan, que tienen hijos nacidos aquí, en esta tierra que da tantas oportunidades, pero que también pide un precio tan alto. Enséñenles a volar, sí. Denles alas. Denles todas las alas que puedan comprar con su sudor, con sus rodillas, con su cansancio. Empújenlos a que lleguen alto, más alto de lo que nosotros nunca soñamos. Pero por el amor de Dios, mientras les enseñan a volar, no se olviden de enseñarles el valor de las raíces. Enséñenles que esas alas no salieron de la nada, que salieron de la tierra de nuestros pueblos, que salieron de las manos ásperas de sus abuelos, que salieron de la espalda doblada de sus padres. Enséñenles a honrar el sudor, a honrar el acento, a honrar el olor a cloro, si es necesario. Porque la dignidad, mijos, la dignidad no te la da el traje caro que te pones. No te la da el apellido americano que adoptas. No te la da la casa de cristal en el barrio elegante. La dignidad es algo que se lleva por dentro. Es poder mirarte al espejo por la mañana y respetar a la mujer, al hombre, que ves. Es poder mirar a tu madre a los ojos, aunque huela a lejía, aunque tenga las manos rotas por el trabajo, y ver en ella no a una sirvienta, ver en ella a la reina, a la guerrera, a la que te dio la vida y a la que te dio las alas. Todo lo demás es solo ruido, es solo basura que se limpia al final del día y que no vale nada, nada de nada.